varones, cáncer de testículo, ¿de acuerdo? Pero, en realidad, dentro de todos los tumores genitourinarios no es tan frecuente, es poco raro. ¿Por qué llama la atención? Porque es en pacientes jóvenes. Dentro del testículo tiene células que son las células germinales, que son las células que van a dar origen a los, ¿cómo se llaman? ¿Cocolita? Muy bien, los espermatozoides, ¿no es cierto? Y por eso el 95% de los neoplasias van a derivarse de la línea germinal, seminoma y no seminoma. El resto son tumores no germinales, células de Leydig, Sertoli, gonadoblastoma. ¿Quedan las células de Leydig? Muy bien. Entonces, si tú vienes un niño a consulta y tu mamá te dice, oye, noto que le ha cambiado la voz, le ha empezado a salir pelos y le ha crecido una bola, ¿qué va a hacer? Campeón tú. Doctor, es un tumor celular de Leydig, ¿eh? Uy, campeonas, carajo. Este doctor es un genio, es un house. ¿Ah? Es un Becker en potencia. ¿Por qué? Porque leíste, porque prestaste atención a los detalles, ¿no? Tan sencillo. Muy bien. Los tumores de células germinales son muy sensibles tanto a radioterapia como a quimioterapia. Los tumores de células germinales son los tumores que quisiéramos que sean todos los tumores para su manejo. ¿Por qué? Porque puede salvar hasta el 85% de los pacientes, aún con enfermedad metastásica. Dijimos hace un ratito que generalmente cuando tienes enfermedad metastásica, ese paciente está muerto, con esta excepción, en cáncer de testículo. Aún los pacientes con enfermedad metastásica pueden salvarse. Usualmente, 20 a 40 años, ya dijimos, muy raro, pero después de los 60 años puede haber sobre todo seminomas. Más raro también, en niños muy pequeños, de 0 a 10 años, puede haber generalmente tumores de seno endodermal, pero pueden haber. No hay mucha evidencia acerca de pacientes que han tenido, pero aparentemente 1/3 de los pacientes pueden presentar alguna predisposición genética. Y estos son los tumores germinales. Esto es el 95% de los tumores, acuérdense de eso. Seminoma. Los seminomas tienen 3 clases: espermatocítico, clásico y... ¿Ah? No. Creo que seminoma, espermatocítico, clásico y anaplásico. Y este resto son los tumores no seminomatosos: carcinoma embrionario, colocarcinoma, seno normal, teratoma, que generalmente no vienen solos, es raro que vengan solos. Y se juntan pues carcinoma con colo, carcinoma con teratoma, tumor seno normal con carcinoma. Estos son el 95%. Y el otro 5%, células de Leydig, de gonadoblastomas, y estos tumores son mucho más raros, que no son realmente para preocuparse, ¿no? Entonces, concepto importante: tumor testicular de células germinales son el 90 al 95% de los casos. Pregunta de examen: mire cómo le regalo, es demasiado, estoy regalando. No se olviden de eso. Los más frecuentes son los seminomas, y de ahí los tumores mixtos, ¿no? La célula primordial puede alterarse por un montón de factores, tanto ambientales como alteraciones. Se dice que aquellos niños que tienen tumor, testículo no descendido o criptorquidia, debe hacerse el descenso testicular antes de los 2 años o antes del año, dicen algunos, no antes de 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta los 6 meses al año a veces baja solito. ¿Por qué no después de los 2 años? Porque ese testículo ya estaba expuesto a una temperatura para la cual no debe estar expuesta. ¿A qué temperatura debe estar un testículo? ¿Ah?
¿Quién? Dígalo. 37 grados. No, 1 grado más abajo que tu temperatura corporal. De lo que tengas de temperatura corporal, ¿no? Por eso es que los testículos, para los que los tienen, cuando hace calor, están abajo, y cuando hace frío están encogiditos. No, mi amor, es que se está haciendo frío. Bueno, ya, entonces, cuando el testículo está a una temperatura distinta durante mucho tiempo, los asiáticos dicen que la usan para hacer usan unos baños a 40 grados para matar los espermatozoides y prevenir de tener hijos. Los asiáticos son muy mañosos en cuestiones de vida íntima, ¿no? Se hacen los santitos, pero tremendos traviesos que son. Tailandeses, japoneses, chinos, son traviesos. Menos pacatos que los occidentales. Pero bueno, el mensaje es que por temperaturas por encima de 40 grados los espermatozoides pueden morir, ¿no? Dijimos ya criptorquidia. Ya, trauma. El trauma siempre ha sido una duda si es una causa de tumor testicular. Generalmente es la causa por la cual se descubre el tumor testicular. Así, se cayó, tuvo un dolor, le cayó un pelotazo y a eso le atribuyen que se le hinchaba el testículo y eso lo lleva a consulta. Pero lo que realmente ha pasado es que el trauma precipita la evaluación y un testículo ya ha aumentado de tamaño. Entonces se llega al médico, el médico le pide marcador tumoral, le pide una ecografía y tienes el diagnóstico, ¿no? Signos sin síntomas. Primero es el crecimiento testicular indoloro. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que van a tener? Leucoepidemitis. En la leucoepidemitis el testículo crece, pero duele. Es un dolor inolvidable para aquellos que lo hayan tenido, ¿no? Duele mucho. Ahí usan la maniobra de Pren. ¿Qué es la maniobra de Pren? ¿Quién se acuerda? Cuando levantan el testículo y es una orquitis, el dolor cede. Y cuando es una torsión testicular, no cede. Y cuando no sabes, te pones a llorar porque no encuentras ni el otro está llorando de dolor. Hay excepciones, sí. Hay tumores que crecen muy rápido y pueden dar dolor testicular. O sea, no es una regla absoluta. En el 90% de los pacientes es un crecimiento testicular indoloro. En otras palabras, si tienen un crecimiento testicular indoloro, lo primero que tienen que pensar es en un tumor testicular. Y si tienen dolor, en el 90% de los casos va a ser una orquitis, pero tienes un 10% de posibilidades de que sea un cáncer. No dejen de pensar en un cáncer. Miren qué cosas más hay asociadas. Hay un 30 a 35% de demora en el diagnóstico de pacientes que se confunde un tumor testicular con una orquitis. 10% de pacientes van a tener enfermedad metastásica sintomática, ginecomastia, tos por las metástasis pulmonares, masas abdominales. 10% van a estar asociados a hidrocelia. Cuando tengan un joven con hidrocelia y no puedan palpar bien el testículo, ¿qué hacemos? ¿Una? Sí, eso es para consulta, pero no una ecografía. La transiluminación te ayuda a definir que es un hidrocelia, eso ya estás, ¿no? Pero no tocas el testículo, no lo puedes palpar. Entonces tu responsabilidad te lleva a decirle, esto es un hidrocelia, pero hazte una ecografía para confirmar. ¿Por qué? Porque podría estar asociado a un tumor testicular. Como no puedes palpar el testículo porque está rodeado por una bolsa de agua, no sabes. Entonces, no se apresuren. Y ginecomastia en el 5% de los casos. Entonces ahí tienen una bola que está aumentada de tamaño, ¿ah? Ya
Les enseñé a los alumnos cómo tienen que hacer el examen testicular para poder definir. Los diagnósticos diferenciales son torsión testicular, epididimitis, hidrocele, hernia, hematocele o espermatocele, que son esos quistes testiculares, ¿no? Que si ustedes examinan testículos, van a aprender a definir cuál es el testículo y cuál es el epidídimo. Y cuando un tumor está por fuera del testículo, ¿cuál es la única manera de hacerlo? Examinen pacientes. Cuando tengan prácticas, no se vayan a leer a las prácticas. Vayan a ver pacientes, agarren, toquen, palpen. Doctor, puedo examinar, doctor, yo puedo hacer, doctor, yo quiero poner. Para eso son las prácticas. Para que palpen, para que le pregunten al paciente. Ahí aprenden. Y si llevan de fondo, de sustento, una lectura, mejor. Y si agarran y en una libretita ustedes anotan las dudas que se les generan durante una práctica o durante una clase y en la noche las resuelven, van a aprender. Que su objetivo durante un curso sea aprender, no pasar el curso. A sus pacientes les va a interesar un pepino si tuvieron 11 o 20. Les va a interesar que puedan resolver sus problemas. Y eso solo se logra si sólidamente llevan conocimientos que sustenten sus atenciones. ¿Y eso qué tienen que invertir? Tiempo. Si ahorita tienen ustedes tiempo para ver Magali, ver el gran show, el cocinero que está a la fiesta, no están haciendo las cosas bien. De estudiantes de medicina no se tiene tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Olvídense. No hay tiempo. De lunes a viernes. Yo en mi vida universitaria, yo era de lunes a sábado en la mañana. Sábado en la tarde cerraba todo, juerga con mis amigos. Domingo, dormir la borrachera. Domingo al mediodía, de nuevo al estudio, para preparar la clase de lunes. Van a notar la enorme diferencia que significa venir a una clase leído, ir a una práctica con los conocimientos básicos, que sentarse a esperar a ver qué me cae. ¿Por qué? Porque van a poder preguntar, porque van a poder resolver dudas. Y ahí, ¿qué cosa van a hacer? Van a aprender. Y si luego van al paciente y lo aplican, ya está. Fijaron el conocimiento para toda la vida. Muy bien. ¿Qué imágenes pido? Una ecografía testicular, nada que ver, definitivamente. Cuando ya tengo diagnóstico, tomografía de tórax, tomografía abdominopélvica y los marcadores tumorales. Cuando tengo un paciente que viene a consulta por un aumento de volumen testicular, dos cosas yo les pido. O sea, yo puedo hacer el diagnóstico clínico, este es un tumor testículo, se acabó la fiesta. Hazte los marcadores, porque necesitas marcadores basales antes de entrar a operarlo. Dos, si tengo alguna duda, puedo pedir una ecografía testicular. Ya si palpo masas, nódulos, ya sé que va a ser metastásico, pero igualito avanzo con una ecografía. ¿Y cuál es el estadio clínico? Patológico. ¿Cuándo es lo que voy a saber si esto es? Después de la orquiectomía. Entonces los estudios por las imágenes les va a mostrar si tienen masas, les va a mostrar el testículo, una imagen homogénea del testículo cuando inicia ecografistas que son unos tigres en el INEM, ya saben, ecografía, este es un seminoma y suelen acertar, porque el seminoma tiene una imagen ecográfica muy patognomónica, ¿no? Pero esto no es lo principal, pero bueno, pueden tener áreas de metástasis, áreas de formaciones ganglionares grandotas. Los marcadores tumorales fundamentalmente son dos. A veces usamos, los oncológicos les encanta el DHL, no sirve para nada, pero piden AFP, HCG y DHL. El AFP es la alfa-fetoproteína, se produce en el feto, recuerden que va a estar alta hasta después del año de nacimiento.
la vida media es de 5 a 7 días. No quiere decir con esto que va a desaparecer en 5 a 7 días. ¿Qué significa vida media? Que va a bajar a la mitad en 5 a 7 días. Después de operar un paciente con marcadores tumorales elevados, yo tengo que esperar un mes para que me bajen los marcadores tumorales a la normalidad. Es producido por carcinoma embrionario puro, el teratocarcinoma y el tumor de saco vitelino o tumor de seno endodermal. Cuando ustedes tienen AFP, cuando ustedes tienen un seminoma puro, que les dice el patólogo seminoma puro, y ustedes tienen una AFP alta, le dicen al patólogo, revisa tus láminas. No puede ser un seminoma puro, ¿no? Tiene que haber alguno de estos tres, o un carcinoma embrionario, o un teratocarcinoma, o un tumor de seno endodermal. El HCG o beta HCG, acuérdense que esto es lo que usan, ¿para qué? Para diagnosticar ¿qué? Así están lentos, ¿no? Ahora he hecho cuántas veces no tienen problemas. Bueno, muy bien, para eso sirve. ¿Por qué? Porque lo produce el tejido trofoblástico. Entonces, en los tumores de células germinales son las células sinciciotrofoblásticas las que van a producir este tipo de marcador. La vida serie es de 24 a 36 horas. También suele ser pregunta exacta. Lo que quiere decir que al mes lo más probable es que va a estar en 0. El AFP si ha estado muy elevado, al mes todavía puede estar un poquito elevado, dale un poquito de tiempo, dale un par de semanas más, a ver si se negativiza. Del 5 al 10% de los pacientes con seminoma pueden tener un beta HCG elevado. Todos los que tienen corio y los que tienen carcinoma embrionario pueden tener niveles elevados de beta HCG. Miren, les estoy regalando el examen, ¿no? Luego ni se queje. Y el DHL, que es una enzima que se ve que su elevación está en relación a volumen tumoral. Tienes que verla con mucho cuidado para tomar decisiones de tratamiento solamente en base a eso. ¿Ya? Recuerden que 90% de los pacientes van a presentar elevaciones, pero si es un seminoma puro, tienes un 80-90% de probabilidad que no va a marcar nada. Entonces, la ausencia de los marcadores tumorales negativos no descartan un cáncer de testículo. Cuidado con eso. Si los marcadores tumorales son negativos, ¿se descarta el cáncer? Respuesta, no, ¿ya? Obviamente, los niveles muy elevados y los sitios de metástasis y el número de metástasis es un pronóstico para estos pacientes. Entonces, ¿con qué? Este es el TELME que lo van a ver en cualquier lado. Y estos son muy bien. A diferencia de otras neoplasias, acá se considera el estadio del marcador, que es pronóstico en pacientes con metástasis, o que también te puede indicar la persistencia de enfermedad, aunque radiológicamente no la veas. Tú sacas un testículo, te dan el diagnóstico de cáncer, tus marcadores tumorales estuvieron elevados al principio de la cirugía. Al mes, le haces, lo examinas al paciente, le pides sus marcadores y esos marcadores deben haber negativizado o estar en camino de negativizarse. Si esos marcadores permanecen elevados, así tengas ausencia macroscópica de enfermedad, ese paciente tiene que enviarse a quimioterapia, porque es un estadio clínico S positivo, tienes el marcador positivo. Los marcadores también se van a relacionar por su volumen con enfermedad metastásica de alto, moderado o bajo riesgo. Muy bien, los estadios clínicos, esta es otra pregunta que suele ser trampa. La mayor parte, por no decir todos los estadios clínicos en todo el resto de tumores son 4, estadio 1, 2, 3 y 4. En cáncer de testículo solo hay 3 estadios clínicos. El estadio 2 son las metástasis retroperitoneales y el estadio 3 son al pulmón, a otros órganos, ¿de acuerdo? Miren, bien fácil, ¿ah?
Más fácil, nada. Los tumores de buen pronóstico son los que están en el testículo sin metástasis viscerales o pulmonares y con marcadores bajos. Los seminomas no suelen ser de alta posibilidad de mortalidad, ¿no? Suele ser pronóstico bueno, pronóstico intermedio, no seminoma, sin metástasis viscerales, con AFP elevado, seminoma, metástasis viscerales no pulmonares, y de mal pronóstico, solo seminoma, que tengan primario mediastínico, o sea, hay a veces que los testículos están normales y nace cualquier parte de la línea media. Bien raro, afortunadamente. Metástasis viscerales no pulmonares, al hígado, por ejemplo, no es buena noticia. Y marcadores tumorales muy elevados. En seminoma, los factores de riesgo son edad menor de 34 años, tumor más de 6 centímetros, embolia vascular o linfática. Probablemente estas dos cosas sean las más importantes a la hora de decidir entre tres cosas. Cuando está solamente localizado en el testículo un cáncer, tú puedes ofrecerle tres alternativas: observación, quimioterapia y, en el caso de seminoma, radioterapia profiláctica, sin evidencia de enfermedad. Obviamente, radioterapia y quimioterapia tienen efectos indeseables o pueden tener a la larga. La quimioterapia lo puede dejar medio estéril a una persona por 1 o 2 años, o ser permanente. Y la observación no va a pasar eso, pero tienes un 10% de probabilidades de acuerdo a tus factores de riesgo, sobre todo embolia vascular linfática, de que tengas enfermedad micrometastásica que no hayas podido diagnosticar con tu tomografía. Los pacientes que consideras para control, para observación, deben ser pacientes que estás seguro que se van a adherir a la observación, que van a ir cada 2 o 3 meses, que se hacen sus estudios radiológicos. Si tú ves un paciente que es de tingomaría 2 horas para adentro, hazle un tratamiento, porque ese paciente tarde o temprano se le va a perder, aunque les jure por las 11.000 vírgenes de que va a venir siempre. El no seminoma, igual, embolia tumoral vascular linfática, ojo con esto, presencia de carcinoma embrionario, esto suele ser pregunta de examen. ¿A qué paciente puedo ofrecerle observación? Carcinoma embrionario, más de 40-50%, es factor de riesgo. Embolia tumoral, vascular o linfática, es factor de riesgo, ese paciente debe ir a quimioterapia profiláctica. Como primera elección, a linfadenectomía retroperitoneal primaria con preservación nerviosa como segunda elección, sobre todo si tienen teratoma, porque el teratoma no responde ni a quimio ni a radio. Pero eso ya son detalles más de especialista. El primario se trata como, ya saben, con orquiectomía radical vía inguinal con ligadura alta para que quede la ligadura cerca del agujero inguinal interno o profundo, para el momento que haces el rescate ganglionar poder sacar el resto remanente del cordón. Y va a variar mucho con respecto al estudio histológico y clínico de la neoplasia. Hay más cosas que podemos decir, por supuesto que hay un montón de cosas que podríamos decir, pero son más cosas para especialistas que a ustedes no les va a llenar algo, ¿verdad? Bastante. Muy bien, preguntas. Es el momento de las preguntas.